Bueno, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, como siempre decimos acá, bienvenidos a la conversa futbolera. En esta ocasión no puede ser más especial para cerrar el año porque tenemos la grata compañía que está tomándose unos días merecidos además en su país, el profesor Ricardo Belli, el seleccionador nacional vinotinto de la selección femenina. Lo tenemos acá. Bienvenido, profesor. Gracias por aceptar la invitación, de verdad, al canal, por también aceptar y asumir un compromiso, el reto de tomar a una selección femenina en Conmebol que nunca ha logrado llegar a un mundial. De verdad que aceptar el reto es para también agradecer lo que te haya fijado y que te haya emocionado o gustado conectarte con la selección. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes luego de la Copa América y habiendo transitado ya tan rápido la mitad de la eliminatoria mundialista? Bienvenido. Buenos días o buenas tardes, buenas noches, ¿no? Muchas gracias por también separar tu tiempo para hablar con nosotros. Entonces, gracias por la invitación, por tener ese tiempo y crear esa oportunidad para hablarmos del fútbol de Venezuela, pero también sobre el fútbol femenino, sobre nuestro país. Entonces, muchas gracias. Hoy yo estoy en Brasil. Después que terminó el último partido contra Perú, nosotros terminamos las reuniones que tenemos que hacer, nuestras planificaciones, adelantamos algunas cosas para 26 y ahora solo regreso a Brasil por las vacaciones de mis hijos, ¿no? Que están estudiando en Venezuela y en enero ya volvemos. Ah, imagínate. Bueno, estás ahora con el calendario también de Escolar. clases de Venezuela. Muy bien. Mira, Sí. rápidamente, revisando tu carrera, mucha gente no sabe que lo comentabas el otro día en la rueda de prensa, ¿no? Una rueda de prensa que fue bastante nutritiva. ¿Cómo fue tu paso a empezar a ser técnico, ¿no? Entonces revisaba tu paso primero con, tú me corregirás si no es correcto, empezando siendo asistente de Fernando Diniz, luego entrenando varios equipos juveniles, te fuiste a Portugal, estuviste con la Academia Coimbra, y en esos avatares de la vida aterrizas de repente en Palmeiras en 2019 con la Sub-18 y luego asaltas con el Palmeira de la Absoluta, el femenino, la Copa Paulista, el Torneo Paulista, la Copa Libertadores. ¿Por qué el paso del masculino al femenino y cómo se te da este paso y cómo vives el fútbol femenino? ¿Enfocado en el fútbol femenino forever? ¿Cómo aterrizas y cómo te ves en el fútbol femenino? Bueno, creo que yo soy una persona que un sonhador, puede hablar así, ¿no? Porque mi sueño de niño era ser jugador de fútbol. Entonces, cuando muy joven, en la década de 90, yo miraba a los grandes jugadores brasileños, la selección que ganó el Mundial de 94, después ganó de 2002. Entonces, tenía muy buenos ejemplos, ¿no? Pero yo intentaba jugar, quería ser jugador de fútbol, pero yo también miraba que en el fútbol en la década de 90 o quizá primeros años de 2000, aquí en Brasil o quizá en Sudamérica era un juego muy individual. Entonces nosotros teníamos mucho talento individual. Entonces en las escuelas de fútbol o en los clubes, toda gente quería crear un nuevo Ronaldo, un nuevo Romário, Bebeto, jugadores así. Y yo no me encontraba con ese talento todo, ¿no? Pero entonces, después yo migré para futsal y creo que el futsal me ayudó a tener algunos pensamientos o algunas convicciones sobre fútbol, ¿no? Porque era un juego en Brasil, en la década de 90, mucho más, futsal era un juego mucho más colectivo, un juego mucho más dinámico de no tener posiciones fijas en la cancha, de mucha movilidad, y eso me encantó. E depois, eu então pongo em minha cabeça, não vou ser jogador profissional de futsal, que em Brasil tampouco, tu, em la década de 90, tu podria sobreviver jogando futsal, não? Como na carreira. Então, eu vou para a universidade, vou para a educação física, com o objetivo muito claro, quero ser jogador de futebol. Quero poner as ideias de futsal em futebol 11, futebol fútbol de cancha, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar y buscar metodologías. Estudié mucho las metodologías portuguesas de Vitor Frade, periodización táctica, esas cosas y tal.
la metodología española también, ¿no? De Barcelona y bueno, yo recibí una primera oportunidad como pasante, no sé si ustedes hablan pasante Sí, o estagiario o algo así, con Fernando Diniz en Paulista de Jundiaí, ok. que era el club de mi ciudad. Entonces Diniz fue una persona que yo tengo mucha gratitud porque abrió las puertas del fútbol absoluto, profesional para mí, para empezar mi carrera. Entonces fue una persona muy importante para mí, porque yo no tenía experiencia como jugador profesional de fútbol. Yo tenía experiencia, pero como jugador amateur o de futsal, pero profesional de fútbol no. Entonces nosotros sabemos que todavía en el pasado había más esa cosa que no, para ser jugador, entrenador, tiene que ser jugador de fútbol. Y Y bastante yo joven tenía, además, porque estabas por 24 o 25 años, ¿no? no, la verdad yo tenía 21, porque yo Ah, entré en la imagínate. universidad con 16, 17, porque yo entrei muy temprano, terminei mis estudios, já fui para a universidade e já empecé las classes e tenho que fazer, havia essas disciplinas que tu tinha que, não sei como é, um estágio, ou ter que fazer esse trabalho de passante, de acompanhar algo, e eu Sí. pedi para Diniz, e Diniz me, ok, pode venir, sem problema. E depois uma coisa que era de uma semana, eu fui me quedando por la segunda, por la terceira, e me quedei 6 meses com Fernando. Então, se foi uma grande escola para mim, porque pude observar muitas coisas, então muito do que eu creía sobre futebol, sobre metodologia, sobre trazer as coisas de futsal para futebol de campo, Dini já hacía com sua equipe em 2010. Então, o porteiro já jogava muito adelantado. Diniz foi o precursor em Brasil del porteiro jogar com os pés. No mundo já havia outras coisas em Barcelona, já estava se desenvolvendo, Guardiola com Valdés, pero Diniz, o porteiro é o primeiro construtor. Então, se isso, cunho, ganhamos jogador a mais, hacemos superioridade numérica, todavia não havia a regra em los saques de meta, ¿no? Que poderia invadir el área, los centrales para hacer superioridade numérica, pero Diniz já hacía esse jogo de construção, de salida limpia, era como proibido hacer um pelotazo em seus equipos. Então eu fui mirando, é possível. E nós outros teníamos um equipo que não era de grande nível, jogávamos um campeonato regional que se chama Copa Paulista. Então não teníamos a melhor equipo, podemos falar que teníamos das equipes mais débil, pero jogávamos de tu a tu contra quem seja, com muita possessão do balão. E depois Diniz empieza a ter sucesso jogando dessa maneira, com seu estilo de jogo, que Diniz também foi um ex-jogador de futsal, então se queria muito nessas coisas, pero depois eu sentia que faltava algo como uma necessidade de uma metodologia para trabalhar esses conceitos de jogo. E empieza a estudar e encontro a periodização tática, porque eu tive algumas frustrações quando eu era jogador em categorias juveniles, que no solo que el juego en Brasil era muy individual, pero las metodologías también eran muy aisladas, como la parte física, tú entrenaba no con el balón, hacía muchas vueltas en la cancha, muchos saltos en las tribunas, era un trabajo físico que no tenía nada que ver con el juego. Entonces eso para mí hacía confusión en mi cabeza, que cuando yo fui para futsal era un juego completamente distinto, muy intenso, muy movido, muy táctico, y yo falei, coño, ¿por qué no metemos eso em futebol de cancha, pero eu não tinha uma metodologia. E quem sou eu para criar uma metodologia, não? Claro. Então, quando, depois de passar esse tempo com Diniz, eu empecé a trabalhar em algumas equipes de formação em Brasil, sub-20, sub-17, solo futebol masculino, e vou para Portugal. Vou para Portugal para fazer um mestrado ou uma maestria em la Universidade de Coimbra, para estudar mais metodologias de treinamento, porque Portugal tinha o professor Vítor Frade, da Universidade del Porto, que criou a metodologia que se chama periodização tática, que é a metodologia que trabalhava, ou que trabalha José Mourinho. Então, que era algo de todo o tempo integrado, o balão, com a parte física, com a parte técnica, com a parte tática, com a parte mental, todo trabalhava para o modelo de jogo, não? Então, isso eu necessito descobrir o que é especificidade, o que é jogar com treinar todas as partes em conjunto, porque os treinamentos não podem ser um treinamento de 3 horas ou doble sessão. Os treinamentos em Europa são como de 90 minutos, de muita intensidade, e o jogo é muito mais intenso em Europa. Então, eu fui para buscar respostas, não?
e estudo por 3 anos em Portugal, passo por la Académica de Coimbra e depois vou para o Sport Lisboa e Marinha, que era um equipo distrital de Portugal. E aí foi meu primeiro contato com o futebol feminino. Porque eu mirava solo a seleção brasileira quando jogavam na Olimpiadas ou na Copa do Mundo, pero o futebol feminino não era algo tão desenvolvido a nível mundial. Em 2010, 2012, mais ou menos, 2013, não era algo que estava tão grande como está hoje. Então, eu tive a oportunidade de mirar em treinamentos da seleção portuguesa de futebol, porque treinavam em nossa cidade e muitas vezes treinavam em nossa cancha de mi clube em Leiria, em Marinha Grande. Então, eu mirava e eu mirei partidos da seleção portuguesa contra a Dinamarca, contra a Polônia, e eu mirei um jogo, taticamente falando, muito rico de comportamentos, de princípio de jogo, e eu falei, mira, essas coisas minha equipe sub-19 masculina não hace. Então, empecé a futebol de bom nível no futebol feminino, que eu também tinha como um prejuízo, que não mirava grandes jogos em futebol feminino, mas essa seleção portuguesa me abriu a mente para... Há um jogo muito inteligente que se pode crescer muito, pero então esse foi meu primeiro contato mirando. Depois, continuo mais um tempito em Portugal, um ratico, regresso ao Brasil, empiezo a trabalhar com equipos absolutos, primeiro equipo, trabalhei na primeira divisão de Minas Gerais, em Vila Nova, trabalhei de novo em Paulista de Jundiaí como assistente técnico e treinador de categoria adulta masculina, pero em 2009, Palmeiras é obrigado, assim como todos os equipos de Sudamérica que jogavam lá Libertadores, a criar os equipos femininos. Então, Palmeiras não tinha todavia. E o diretor de Palmeiras, que me conheceu, mirando meu trabalho em Minas Gerais, que é um estado de Brasil, em Belo Horizonte, com homens, me chama, mira, me gustam suas ideias, necessito de algo aqui com... Eu tenho um trabalho de 2 meses para ti. Eu necessito que tu crie um equipo sub-18 para jogar um campeonato brasileiro. Eu sou o diretor de Palmeiras, me gustam suas ideias, pero é futebol feminino, tu tienes interesse? E eu estava sem trabalho em 2019, nesse momento, e eu, tu nunca pode falar no para um equipo como Palmeiras, pero eu nunca havia trabalhado com futebol feminino, pero eu também tinha algo que me gostava estar vivendo mais cerca de minha família, porque quando eu regresso de Portugal, Brasil é muito grande, eu estava vivendo em outro estado, por tema de trabalho, e Palmeiras é em São Paulo, onde estava minha esposa e minha hija, e eu, mira, eu tenho que ir por essa oportunidade, é Palmeiras, não se habla no para Palmeiras, pero eu pergunto então para esse diretor, quantas muchachas temos? Eu nunca trabalhei com o futebol feminino, pero mira, nós somos treinadores, nós vivemos por retos, não? Então me gustam os desafios, e Palmeiras é uma grande camisa. E quando empieza o torneio? E quantas jogadoras temos? Essas foram as 2 perguntas. Eu falo, sim, tenho interesse, mas necessito saber essas perguntas, não? Quantas jogadoras temos? Que nível são nossas jogadoras? E quando empieza o torneio? Bueno, o torneio empieza em 3 semanas e temos 0 jogadoras. É tu trabalho encontrar as jogadoras, é tu trabalho treinar esse equipo para jogar um campeonato brasileiro, o primeiro da história sub-18. Porque o Brasil estava empezando as coisas. Depois da Copa do Mundo de 2019, Brasil começou a mover muito por obrigatoriedade da FIFA, da Conmebol, os clubes a ter competência, senão não poderiam jogar Libertadores, Sul-Americana e outros torneios internacionais. Então foi todo muito por obrigatoriedade, mas foi todo muito rápido. Então, alguns clubes como Corinthians já tinham um projeto muito bueno no futebol feminino. Santos em Brasil também tinha um projeto já de tempo, não haciam por la obrigatoriedade. Então, tá bem, vale, vamos por isso. E fizemos um bom brasileiro. Em 3 semanas encontramos muchachas, eu fiz muitas visorias, muitas avaliações, treinamos um equipo e competimos bem nesse campeonato brasileiro. E Palmeiras, a gente de Palmeiras le gostou meu trabalho e me invitaram para ser o treinador da Absoluta, depois de 2 meses. Então, agora tu vai comandar a Absoluta, ou a equipe principal de Palmeiras, que estava na segunda divisão. Porque Brasil já havia primeira e segunda divisão de futebol feminino, pero como Palmeiras começou em 2019
su proyecto de fútbol femenino empezó en la segunda división. Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Internacional, muchos equipos jugaron ese campeonato brasileño de la segunda división. Y bueno, vamos por ese reto también. En el primer año subimos de división, ascendemos a primera división. En 2020 logramos ser cuarto colocado en el campeonato brasileño y ganamos la Copa Paulista, que es el torneo estadual. En 2021 fomos subcampeón brasileño, el puesto que nos garantizó un cupo para jugar la Libertadores de 22. Pero en ese tiempo yo ya estaba como, mira, necesito ir por retos mayores, no quiero más continuar en femenino o en Palmeiras, voy a salir. Y yo recibo una propuesta para trabajar en Ituano, regresa al masculino. Ituano era un equipo de segunda división de Brasil. Y por tema financiero también, que masculino pagaba más. Y bueno, yo regreso para Ituano, pero 6 meses después, el director de Palmeiras me invita de nuevo. Mira, nós hicimos un cambio de entrenador, pero necesitamos que tú regreses. Las jugadoras quieren que tú seas nuestro entrenador en la Libertadores de 22. Okay. Entonces, pero mira, yo estoy bien aquí, estoy feliz en el Ituano, no quiero regresar. Y bueno, entonces Palmeiras me convenció, las jugadoras me convencieron, yo regreso. Y en esta Libertadores 2022, nosotros logramos ser campeones, 6 partidos, ganamos los 6 partidos, incluso ganamos de Boca Juniors na final. Corinthians, que es el equipo más fuerte de Sudamérica, había perdido para Boca Juniors en la cuarta de final. Essa Libertadores foi em Equador, nós ganhamos então de Boca em la final. E no mesmo ano ganhamos também o Campeonato Paulista. 2023 continua em Palmeiras. Hacemos um ano muito bueno, pero em Brasil, o segundo puesto, ou o último, é o mesmo. Ou tu és campeão, ou tu és campeão. O segundo de nada vale. Nós em 2023 hicimos na outra Libertadores. Essa foi em Colômbia. Y perdimos la final para Corinthians, 1-0 en la final. Y después toda la gente, Ricardo Vélez no vale nada, es malísimo, porque como puede perder para Corinthians, esas cosas, es así. Fútbol en Brasil es, o tú ganas o tú es. Nosotros tenemos una mentalidad mucho de Ayrton Senna, que fue un grande ídolo nuestro, de todo el pueblo brasileño, que o tú es primero o tú es primero, el segundo de nada sirve. Entonces hay esa mentalidad muy ganadora, pero inmediatista también. Pero a veces nosotros no miramos todo el trabajo. Entonces, yo 2024 no empiezo como entrenador de Palmeiras. Y yo recibo una invitación para trabajar en México. Y voy para Toluca. Estoy trabajando en Toluca. El objetivo de Toluca era construir un proyecto parecido con que nosotros hicimos en Palmeiras, que empezamos del zero. Toluca es un equipo tradicional de México, el tercer equipo más ganador en el masculino, pero Toluca tampoco, en el femenino nunca había ganado nada. Tenía dificultad para clasificar en los playoffs. Y la liguilla que ellos hablan, ¿no? Entonces el primer año, en 6 meses, nosotros logramos clasificar para la liguilla. Y el segundo año, yo hablé, necesitamos refuerzos, contratar otras jugadoras, porque en el nivel del fútbol mexicano hay equipos como Monterrey, que son las Rayadas, Tigres, América, Pachuca y Chivas, que ponen mucha plata en fútbol femenino. Entonces, yo hablé, mira, yo puedo ayudar con la construcción o creación del proyecto, pero si ustedes no me dan las herramientas, no vamos a competir contra esos equipos más fuertes. Claro. No hay magia aquí. Yo puedo trabajar, puedo traer mis ideas, convicciones, pero necesito las condiciones. Entonces, como tenemos un pensamiento un poco dividido, y Toluca, bien, profe, pero por el momento no podemos hacer ese cambio tan grande que tú quieres. Entonces, es mejor nosotros separarmos nuestros caminos. Tú estás pensando en otras cosas, tú quieres ya ganar torneos, y nosotros queremos primero empezar el proyecto de más largo plazo, ¿no? Y ahí viene la Federación Venezolana de Fútbol, me invita para esta gran aventura, ¿no? ¿Cómo llegaron? No pensaba hablar de eso, pero ¿cómo llegó la federación a Ricardo Vélez? ¿Cómo se dio esa conexión? Bueno, yo salí de Toluca jueves. El viernes, Toluca colocó una nota en la red social, ¿no? Publicó algo en sus redes sociales. El sábado, la gente de la Federación Venezolana de Fútbol me llamó. Mira, nosotros somos de la Federación Venezolana de Fútbol. Tú saliste de Toluca, ¿es verdad?
Yo sí, salí, oficial, salí de Toluca. Pero tú fue para cuál equipo, para cuál clube, para dónde va, Europa, regresa a Brasil, ¿qué tú quieres hacer de tu vida? ¿Ya tiene para dónde ir? Y yo no, yo salí ayer de Toluca. Mm. Entonces, pero es verdad, entonces tú ya no tienes más compromiso con Toluca. No, no tengo. Entonces queremos hablar contigo porque tenemos un proyecto para ti, queremos Ah, hablar, pero si tú tienes interés de trabajar con nosotros. te estaban siguiendo ¿Cómo? en la federación, te estaban Sí, siguiendo. estaba siguiendo. Sí, O que yo escucho, o que la federación habla conmigo después, que mi nombre ya era como estudiado, la federación ya había hecho entrevistas con muchos otros entrenadores, pero no había llegado a un acuerdo por ideas o por tema de proyecto, no sé. sí. Entonces la federación Es que eran 6 meses sin técnico, la selección pasó, tuvo 6 meses. exacto, porque no, la federación entendía que no podría cometer un error, porque no iba a tener mucho tiempo, entonces tenía que ser una decisión muy acertada de, mira, la federación quiere eso, tenemos que traer un entrenador que atenda a nuestras necesidades, pero que mejore nosotros, que construya algo. Entonces, pero yo estaba trabajando y bueno, yo salí un día, en el otro día la federación me llamó, ya hicimos una entrevista, preguntaron muchas cosas sobre mi vida, sobre trabajo, sobre idea de juego, si me gustaría vivir en Venezuela. Y yo hablé, mira, bueno, creo que la entrevista conmigo es muy tranquila. ¿Cuándo ustedes quieren que yo llegue? Yo quiero ir para ese mundial. Yo tengo sueño también de trabajar en la selección. Entonces, necesito eso, eso, eso. Ustedes pueden me dar esas condiciones de trabajo y la federación, eso podemos dar para ti. Eso podemos mirar, que construir, cómo hacemos juntos con el tiempo. Y yo, ok, ¿ustedes quieren que yo llegue cuándo? Mañana. Y la federación, pero tú estás hablando en serio, tú puedes venir. Y yo, mira, no estamos con broma acá, no tengo tiempo para perder. Entonces, porque yo Y la soy federación así. tampoco podía perder tiempo. Exacto, entonces tú vas me conociendo también con el tiempo. A mí me gusta hablar, pero no tengo por qué esconder las cosas. Si tú me preguntas algo y si yo puedo hablar la respuesta, mira, es eso. Claro. Entonces, creo que eso es algo que me ayuda con mis equipos a nivel de gestión, que es una pregunta que las personas hacen, pero profe, ¿cómo tú hiciste con el camarino? No sé, ya vamos Ya, para otro ya- tema, ya- pero ya vamos a llegar a eso del camerino, pero antes quería preguntarte, o quería que conversáramos, porque, oye, hay que aprovechar, y esto se lo digo a la gente, que cuando un técnico como Ricardo Belli le gusta hablar tanto de fútbol y de esos detalles, a mí me gustaría que ahondar un poquito. A mí me llamó mucho la atención una parte de la rueda de prensa que diste antes de los últimos partidos de eliminatoria cuando hablaba sobre la libertad y la movilidad que le otorgas a las jugadoras por el sentido de la apuesta funcional. Tú pones la apuesta funcional por delante de la posicional. Entonces yo te quería preguntar, a ver cómo podemos resumirlo. O sea, ¿por qué esa idea? Ahora, claro, cuando me hablabas lo del fútbol sala, me hizo bastante ruido sobre este sentido y me hizo, no ruido, sino bastante clic, me hizo clic con esta idea, ¿no? Pero ¿por qué esa idea del funcional sobre lo posicional? ¿Qué buscas conseguir? Y además, ¿qué sientes o qué estás viendo que estás consiguiendo? ¿Y cómo trasladar esa idea y cómo la pueden recibir jugadoras? Porque hay que entender que cada jugadora juega en un entorno distinto, con entrenadores distintos, con trabajos distintos, con ideas de juego distintos, para lograr que aparezcan esos automatismos que comúnmente se le llaman en el fútbol, o si esto sencillamente por las ideas trasladándolas empieza a aparecer lo que estamos viendo en el campo de juego de manera orgánica, lo que tú estás proponiendo. bueno, yo creo que los equipos de fútbol son como un organismo vivo. Entonces, la primera cosa que yo creo es eso, ¿no? Que por más que nosotros ponemos roles, funciones, estructuramos el equipo, pero después yo no puedo controlar el todo. Quien juega son las jugadoras, quien son las protagonistas son las jugadoras. Pero yo también creo que el talento va a ser mucho más talentoso, o yo creo que yo puedo ayudar el talento cuando el talento trabaja para el equipo. Entonces, si tenemos una estructura colectiva con una idea de libertad, porque yo pienso que junto con la libertad viene la creatividad. Entonces, si yo pongo muchas reglas, tú no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, o solo puedes hacer eso, yo pienso que mata un poco la libertad de la jugadora. Y después quien está jugando
quien mira la cancha, quien tiene que tomar las decisiones, es quien está dentro de la cancha. Entonces, para no matar el talento, yo pienso que hay que crear un modelo de juego con el balón que tenga esa posibilidad de la jugadora leer los espacios del juego, pero leer de una manera coletiva. Ejemplo, yo no puedo poner al mismo tiempo en el mismo espacio Dana, Daniuska y Gabi para buscar la misma pelota. Entonces, si Dana baja por una pelota, Daniuska tiene que leer que Dana já está ocupando esse espaço, pero ¿qué pasó? El adversário, la marcadora rival, seguiu Dana, acompanhou Dana, entonces quizá hay un espacio libre que Daniuska puede ocupá-lo. No, la marcadora no foi com Dana, Dana vai receber libre. Entonces, Daniuska não necessita bajar num espaço mais baixo, pode abrir e criar um espaço entre linhas. E Gabi, mirando isso, por isso hay que mirar o que está passando no momento da jogada, pode fijar uma central ou pode atacar a profundidade, fazer um contramovimento que nós falamos. Então, a ideia é que a jogadora compreenda o jogo, que há muita possibilidade, há muita liberdade. Eu não hablo, mira, eso que siempre... dice, disculpa te interrumpa, pero es que eso que dices es muy clave porque para que eso se pueda dar necesitas jugadoras con la inteligencia del juego y la inteligencia emocional en un estado físico óptimo para poder responder y ver eso que tú nos estás contando ahí. Sí, y ahí yo creo que el fútbol no podemos aislar las partes. Entonces es un juego muy inteligente, pero pero ¿qué yo tengo que hacer? ¿O qué nosotros podemos hacer? Porque hay muchas maneras de jugar fútbol. Por eso hay nuestro modelo de juego que da las herramientas para nuestra jugadora. Mira, si Dana bajó, una otra tiene que ocupar el espacio que fue liberto porque Diana foi ocupar aquele espaço. E a outra tinha que ocupar um futuro espaço. Um espaço que não existe todavia, que está lá, pero que tem que ser ocupado. Porque depois, a jogadora, quando tem a pelota, eu estou falando sempre de Daniuska e Gabi, porque estou criando um exemplo, pero pode ser qualquer muchacha. A jogadora, a central, que tem a pelota, tem que saber que pode jogar com a lateral, que pode fazer um passe atrás para a porteira, que pode fazer um passe ao lado para uma volante, que pode fazer um passe em profundidade para uma extrema ou para uma delantera, e não falando só de posição também, porque a delantera pode barrar e a lateral pode fazer essa ultrapassagem. Então, por isso é entender o jogo e que se pode fazer. E há coisas também que não se pode fazer, mas que não se deve fazer. Exemplo, eu vou pôr as 11 jogadoras ao mesmo lado da pelota. Tu pode fazer. Tu puedes atraer toda a gente, pero ¿cómo voy a salir para jugar para otra banda? ¿O con quién voy a salir? Entonces, ¿contra quién estamos jugando? Nosotros, yo hablo mucho que los equipos de fútbol jugamos 11 jugadores, ¿no? 11 jugadoras, pero jugamos contra otro equipo que tiene 11 jugadoras, o que empieza con 11, que es como nuestra familia. Y yo necesito saber o leer, interpretar o que el adversário está haciendo. ¿Está haciendo marca individual? Isso é uma informação muito importante para nós outros. Não, o adversário está marcando em bloco baixo ou bloco médio. É outra informação muito importante para nós outros, que aí nós outros já temos ideias do que fazer. Nós outros jogamos contra o Brasil em Copa América, que o Brasil joga distinto de quase todas as equipes de futebol mundial. O Brasil faz persecuções toda a cancha, todo o tempo. É uno contra uno todo o tempo. Então, isso é uma informação incrível para nós outros, porque é difícil jogar contra uma equipe como o Brasil, mas também há muito espaço quando tu tem coragem de tentar jogar contra o Brasil, porque o Brasil vai te oferecer muitos espaços, mas também há muito risco que tu pode perder a pelota, como o Brasil está acostumado a jogar por esses duelos. O Brasil melhorou muito fisicamente porque crê muito em seu modelo de jogo. Nós outros cremos muito em nosso, mas é importante tu saber nuestro modelo, que no se cambia, pero tiene que conocer la familia, que es el adversario, que nos da informaciones de a dónde tenemos que jugar, ¿no? Y después entra nessa parte que tú hablaste, que de la física, pero de la parte mental. Nosotros somos un equipo que va a cometer muchos errores, porque es un equipo que se arriesga mucho dentro de la cancha.
para nosotros lograrmos conquistar espacios, tenemos que arriscar. Y a veces yo sé lo que tengo que hacer. En mi cabeza, a veces tomo la mejor decisión, pero después a veces la ejecución técnica, tú puedes fallar. Entonces tú ya tienes que estar preparado para el futuro, para el segundo momento. Tú pierdes la pelota. Se está mal posicionado en la cancha, quizá no va a recuperar la pelota. Entonces nosotros hablamos de transición defensiva, ¿no? Que é uma coisa que, para tu jogar com a pelota, tu tienes que fazer transições defensivas muito bem. E transição defensiva não é solamente barrar para trás. Não, às vezes é marcar adelante, é fazer uma pressão tras perda muito forte. Exacto, la recuperación rápida que la estás logrando. Isso coletivamente. Não pode solo. Danielska perdeu a pelota, reacciona. Se todo o equipo não hace lo mismo, o balão sale. Porque los equipos están entrenados para salir de presión tras perda. Entonces tú tienes que jugar con el otro, como un juego de ajedrez, ¿no? Que tú tienes que mirar, coño, ese está me dando unas piezas, el caballo está acá, la reina, entonces lo espacio futuro, pero ¿por qué él está haciendo eso? Entonces tú tienes que no adivinar, pero anticipar muchas cosas. Esto me lleva a la identidad del juego que se está buscando, porque se habla mucho de la identidad de juego en el periodismo deportivo, en los análisis, en las redes, la gente pide identidad y tal, y se habla mucho de la identidad de juego que se está generando a partir de estos conceptos que nos estás compartiendo acá. Te preguntaría, en este aspecto, ¿esta identidad aún está en construcción? ¿La conseguiste? ¿Esta identidad se las propones tú a partir de tus ideas o a partir del material que conseguiste en la calidad técnica de las jugadoras? Porque es lógico que tú vas a poner tu impronta como técnico y de hecho la estás poniendo, pero ¿eso lo adaptas en función de lo que tienes o lo que te conseguiste en la selección te dio el material? Oye, con este grupo de jugadoras yo puedo hacer mis ideas y establecer esa filosofía, si podemos decir, de juego a partir de lo que conseguiste. Entonces, ¿qué suma más? ¿Lo que tú vienes con tu impronta o lo que te conseguiste con las jugadoras de Venezuela? Esa pregunta es muy buena porque las dos cosas andan de manos juntas. Entonces, yo tengo mis ideas, pero yo necesito, la primera pregunta que yo hice para la federación, pero ¿qué ustedes quieren de fútbol? ¿Qué es? Y la pregunta que yo hice para toda gente cuando llegué, nosotros hicimos reuniones por Zoom con 35 muchachas que pasaron de todos niveles, muchachas como Oriana Altuve, como Biso, como Deina, como Gabi, que tenían más experiencia en la selección, como Nay Luisa, como Jessica, como Kika, y muchachas que estaban empezando, como Melanie, como Aileen, para escuchar mucho qué piensa de fútbol la jugadora venezolana, o qué conoce de fútbol la jugadora venezolana. Porque yo puedo tener ideas de Barcelona, de Palmeiras, de Toluca, pero ¿qué sabe o qué comprende la jugadora venezolana? ¿Qué se siente confortable en hacer? Nosotros cuando llegamos en la selección, miramos todos los partidos de los últimos 5 o 6 años, de los procesos en la absoluta, sub-20 y sub-17. Pero yo no pondría hacer un pré-juzgamento o hacer una análisis. ¿Es así que habla? ¿Prejuzgamento o no? El prejuicio. No podías llegar a un prejuicio, sí. Porque yo no sabía mira, no que no sabía, pero yo estaba mirando, el equipo jugaba de una manera muy vertical. Entonces salía jugando y ya hacía un pase en largo. Pero eso no quiere decir que Verónica Herrera, o que Jennifer o que Nay Luisa no pondrían salir jugando corto. Porque quizá el modelo de juego no estaban entrenadas o no era permitido. Entonces, yo miré todos los partidos, pero mira, esa jugadora tiene calidad técnica, esa jugadora sabe jugar bajo presión. Entonces, las análisis eran más abiertas, pero después, trayendo la jugadora con nosotros, mira, el plan es este, es jugar con la pelota. Primera cosa es esa. Nosotros identificamos que ustedes tienen capacidad técnica. Nosotros identificamos que ustedes tienen talento, que ustedes tienen coraje. Ahora, necesitamos de una orden colectiva. Porque tener la pelota, vamos a perder mucho la pelota. Só pierde la pelota quien la tiene. Entonces, ¿qué hacemos cuando perdemos la pelota? Y ahí después vamos construyendo juntos ese modelo de juego. Entonces, por eso yo hablo que fueron dos cosas.
Nosotros, a mí me encanta mirar un equipo que juega con la pelota, un equipo como el Barcelona de Guardiola o como la selección brasileña de 82. O sea, equipo que juegan fútbol, ¿no? Equipo que juegan y controlan el juego con la pelota. Pero tenemos jugadoras para isso. Nós identificamos que temos jogadora técnica, que tem coragem. Agora, se não há um modelo de jogo coletivo de que fazer quando não temos a pelota, por isso, o mais importante que atacamos nos primeiros módulos foi construir um modelo de jogo, pero criar junto. Temos jogadoras com as características, temos que treiná-las com o pouco tempo que temos para mirar agora bajo pressão como reacionam, para mirar a mentalidade, a maturidade e depois em amistosos. E na Copa América, agora vamos pô-las em competência, em algo que vale cupos para Olimpiadas, que é um preparatório para uma Copa do Mundo. Como essas jogadoras vão reacionar bajo pressão? Então, se nós outros começamos com criar um modelo de jogo em conjunto com essas jogadoras, com nossas convicções, pero haciendo com que as jogadoras compreendessem a ideia. Que creio que isso é o mais importante, que jogar com a pelota é saber o que fazer dentro da cancha. Bueno, justamente lo que venimos hablando me lleva a al siguiente tema que quería comentarte y que tiene que ver también con algo que decías en la rueda de prensa previo a los partidos últimos, que tiene que ver con el aspecto físico para que todo esto se pueda dar. Tú hablabas del control de masa muscular, de grasa que llevan que llevas con las jugadoras, digamos, del ámbito de selección, no solo con las convocadas, sino con el ámbito de selección. Y un poco para que el espectador entienda lo relevante de este tema, en cuánto puede influir este detalle en el fútbol de alta competencia, este tema del estado físico, que las jugadoras no lo van a conseguir en la selección, que las jugadoras lo consiguen en sus clubes y que son responsables ellas para estar en forma cuando tengan la oportunidad del llamado. Entonces, ¿cómo es ese seguimiento y lo importante de este tema? Bueno, el estado físico influye en 100%. Porque si estamos hablando de detalles, estamos hablando de hacer una presión alta o jugar un juego tan intenso por 90 minutos del partido, de competir de más alto nivel, que nosotros somos una selección que sabemos que no tenemos, como puedo hablar, quizá hoy nuestro nivel, no estamos en número 1 del mundo, en top 10 del mundo, no estamos. Entonces tenemos que ser muy realistas, pero para competir de tú a tú contra quien sea, no podemos perder para nosotros mismos. Y cuando hablo eso no puedo perder para mi cuerpo, no puedo perder para mi mentalidad, de no me cuidar físicamente hablando, de no me alimentar bien, de no me recuperar, porque después en un juego tan parejo, o cuando jugamos contra equipos o selecciones más fuertes que nosotros, si tú competes, vas a sofrer menos. Porque a veces vai haver diferença técnica. Sí, ahora diferença táctica, diferença física y mental no puede haber, que es nuestra responsabilidad. Hay gente que nace con más talento y yo creo que es así. Hay gente que nace ya con más talento que otras personas. Eso es una realidad. Hay gente que tiene más facilidad. Pero yo también creo que el talento se trabaja. Y después el talento trabajador junto de um grupo de jogadores, de jogadoras com uma mentalidade trabalhadora e fisicamente bem, aí podemos falar que somos um equipo que pode competir e empezar um partido que todos empezam 0-0, pero empezar se não temos a mesma quantidade de talento que um outro equipo, que um equipo que hoje está num nível melhor que nós outros, por mais tempo de trabalho, ou por processos mais largos, mais antigos, ok. Nós outros temos essa realidade, pero competir, chegar bem fisicamente, hacer tu parte é nosso compromisso e nossa obrigatoriedade. Por isso nós outros com o tempo fomos criando como objetivos e metas personais para cada muchacha. Então nós outros temos promédios físicos e que não são só nossos. Nós outros temos em Palmeiras, después teníamos en México
Y hay mundialmente, tú tienes una idea que para una jugadora de alta performance, de alto rendimiento, tiene rangos físicos que si ela está arriba, va a estar mal. Entonces hay más posibilidad de lesión, no puede jugar un juego tan intenso por 90 minutos, o no va a cumplir defensivamente, o no va a conseguir hacer un juego de área a área, de box to box. Entonces, por eso la influencia física es total. Y es también, creo que un deber, una obrigatoriedad de la jugadora cuidar de tu cuerpo. Por eso nosotros llegamos conociendo la realidad nuestra, cuando llegamos en febrero, era una físicamente hablando. Y después, colectivamente, quando tu vai ponendo os princípios táticos, que as jogadoras vão compreendendo melhor nosso jogo, é uma obrigatoriedade nossa melhorar fisicamente também. Porque nosso jogo ele é muito físico. Mientras nós outros sabemos melhor o que fazer, coño, eu sei que tenho que pressionar alto essa central, tenho que pressionar alto a porteira, que a defesa tem que venir junto, pero tenho pernas para hacerlo. Porque às vezes, táticamente, agora compreendemos o que tem que fazer, pero puedo. Então, por isso, há que poder. Então, se há que competir nesse nível tão alto, por isso nós trabalhamos, pero eu sei que, quizá, exemplo, Higuera tem uma característica de perfil físico, que é distinta de Gabi, que é distinta de Deina, pero eu sei aonde Higuera, como 9, pode melhorar, que depois vai aguentar a ser nosso modelo de jogo por mais tempo. Pero a vezes, por isso nós outros cambiamos algumas jogadoras que, miras, há oportunidade para toda a gente. Nós outros platicamos com todas as jogadoras. Pero também, mira, para tu jogar com nós outros, tu pode cumprir isso? Porque a vezes, como tu hablaste bem, uma jogadora em seu clube juega como na 9, uma delantera mais fija, mais parada, que não se move muito. Em nossa seleção, quando nós outros hablamos com uma jogadora que tem essas características, mira, nós outros não vamos jogar assim. Tu quieres probar con nosotros, yo pienso que tú eres buena, yo pienso que tú tienes talento, pero aquí va a tener que trabajar el doble. Tiene que jugar para el equipo. Entonces, si la jugadora viene, nosotros miramos con su actitud. Hoy quizá no está en el mejor nivel, pero puede llegar ahora, el tiempo que no va a estar con nosotros, cuando regresa para tu club. Se no cambia el modelo de juego de tu club, que no está en nuestro control, ser entrenador tuyo en tu club. Pero ¿qué tú puedes hacer extra o compensatório, ou complementar pós-treinamento para llegar melhor fisicamente, é tu obrigatoriedade se quer estar com nós outros. Porque nós outros estamos seguros que há muita gente que lo quer, há muita gente que hoje tem ganas de quero ser parte dessa seleção, quero jogar, quero desfrutar desse equipo, pero há que cumprir uma série ou muitos requisitos, e um de ellos é o físico. Y además que tú lo dejas colar en la rueda de prensa, y creo que es importante que la gente lo entienda, lo clave que puede ser, por ejemplo, después de un sprint largo, que la jugadora, al estar físicamente bien, puede decidir mejor que si no lo está, más allá de lo cansada que pueda estar, pero esa claridad mental la puedo tener justamente de la condición física. Sí, total, porque como eu hablo, tu puedes entender muy bien todo nuestro juego. Hoy creo que nosotros, cuando empezamos, empezamos como, podemos hablar, una buena idea de juego. Podemos hablar que era una buena idea de juego, que atendía las necesidades de nuestra jugadora, que pondría a hacer crecer nuestra jugadora, pero después, una buena idea necesita ser una idea clara. E essa ideia clara necessita de jogadora que compreendem a boa ideia para que seja clara, mas depois que tenham capacidade mentais, física de aguentar a ser essa ideia, para que essa ideia vá melhorando, e nós vamos tendo outras ferramentas para tomar melhores decisões dentro da cancha. E depois nosso modelo de jogo vai sendo mais forte, mais, como pode falar, ganador, ¿no? Sí. Mira, no quiero, o sea, voy a tocar un tema que no quiero entrar por el tema del chisme y el tema de redes, sino más bien por lo que hiciste y tu influencia en el vestuario. Y me refiero a, obviamente, no es ocultable, tú lo sabes también porque viste la historia de la selección, que hubo problemas en la gestión pasada dentro del vestuario.
No me interesa llegar, que si esta, que si eso no, porque además eso ya es pasado y es un tema superado, gracias a Dios. Lo que sí me gustaría conocer de ti es cuál, o en qué basaste tu gestión para juntar a un vestuario que hoy se muestra tan unido frente a, que se ve, no frente, sino se ve unido, y eso se refleja justamente en cómo se juega. Un equipo que teniendo sus figuras importantes y líderes de cancha y de vestuario, que puede haber inclusive diferencias ahí, juega junto y juega realmente como un equipo. Cuál fue la labor? ¿Qué hiciste ahí para que esto se sucediera? Bueno, creo que al final podemos hablar que es un conjunto de cosas, pero desde el primer día la regla fue muy clara. Aquí vamos a trabajar con atletas adultas, ¿no? O maduras. Entonces, lo que yo tengo que hablar, voy a hablar con ustedes. Y yo soy la persona que va a hablar las cosas buenas, las cosas que a ustedes les gustan escuchar, ¿no? Estamos mejorando, tú estás haciendo bien las cosas, los elogios, pero también voy a ser la persona que va a ser más crítica con ustedes, porque yo soy muy autocrítico. Entonces, cuando ustedes están fallando un pase dentro de la cancha, tú puedes fallar, tú puedes equivocarse, porque hay que tener coraje para jugar con nosotros, pero también tú tienes que saber que cuando tú fallas un pase, yo estoy fallando contigo. Entonces, cuando yo estoy hablando contigo, hay que mejorar esas cosas. Es porque yo tengo que mejorar para yo intentar ayudarlas. Entonces, siempre que ustedes fallan, yo fallo con ustedes. Pero ahora que tú no puedes tener es miedo de tentar hacer las cosas. Entonces, hay que tener coraje. Entonces, creo que esa plática sincera, que es así, o que tengo que hablar, yo voy a hablar. Pero necesito que ustedes tengan esa madurez, porque no estoy acá para tener amistad de ustedes. Y tampoco quiero que ustedes sean amigas. Nuestro objetivo no es tener un colectivo de amigas acá. Nuestro objetivo es ganar. Punto. Ah, para ganar es bueno que tenemos un convivio o relaciones más sanas. Ok. Eso é uma parte, pero nada dije que é obrigado. Quando termina um partido, tu tienes que salir para cenar com uma jogadora, ou tu tienes que ser amistad, ou não há. La verdad que temos que ser é muito responsáveis, profissionais, delegar bem para a convocatória, que não está no controle de vocês decidir quem juega. Então, ustedes, quizá vai jogar com uma nueve, uma delantera que é tua amiga, ou quizá tu vai ser pareja de central com uma jogadora que a ti no le gusta. Y eso a mí no me importa si tú le gusta o no. Pero también no está en la decisión de ustedes elegir con quién ustedes van a jugar. Pero la jugadora que tiene esa madurez profesional, y ahí creo que fue el grande, no logro mío, porque no es mío, pero de las muchachas, de tener, mira, tenemos un sueño tan grande, que no podemos perder para nosotros mismos. Ya hablamos de peso y de otras cosas, pero perder para nosotros mismos por tonterías o por cosas que quizá no son fundamentales, como si me gusta esa persona o no. Entonces ahí tú no puedes hacer un equipo vencedor o ganador. Por eso, creo que lo gran segredo es una plática sincera. Aquí funcionan las cosas así. No somos obligados a ser amigos, no hay necesidad, pero después una cosa natural que pasa es que cuando tú trabajas con profesionalismo y sinceridad, las muchachas o la gente mira, acá no hay como, si yo no trabajo, si yo no hago mi parte, no hay como ganar por amistad, el profe me gusta o no, porque no hay temas personales. No meto para jugar una muchacha porque es mi amiga. O la muchacha no juega con otra jugadora porque una le gusta más. No, no es así. Entonces, porque estamos hablando de ganar, y para ganar tú tienes que superar todo. Entonces, principalmente nuestras vanidades. Y en el fútbol hay mucho ego. Pero el ego de toda parte no es malo. Porque hay No. gente que habla que el ego es solo una parte mala. Es malo Es si tú... necesario el ego. El ego es necesario. Exacto. Y principalmente en Venezuela. Porque voy a explicar ahora por qué estoy hablando eso. Porque creo que con Venezuela
a lo largo del tiempo nunca logró jugar un mundial, viene una frustración de muchos años, que es normal y natural. Pero ahora, tú mirar con una cabeza pesimista, con baja autoestima, que somos malos porque nunca jugamos o porque no podemos jugar, ahí entonces el ego, para mí es muy bueno. No, no, tú tienes que tener autoestima, tú tienes que creer que ustedes son buenas, ustedes tienen que creer que pueden jugar de tú a tú contra quien sea, pero empieza en tu cabeza. Si tú no crees que tú puedes mejorar, yo no puedo mejorarla. Si tú no crees que tú eres buena, no puedo yo hacer que tú creas que sea buena. Entonces empieza con la autoestima, con el ego. Ahora después, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Que mientras vamos a tener más ego, vamos a tener, podemos tener más conflictos. Pero ahí entra una otra parte también. ¿Cuál es el problema de los conflictos? Entonces, para mí, yo creo que los conflictos son partes del proceso. Todo grupo de personas, hay personas que piensan distinto. Y qué bueno que es así, que no pensamos todos iguales. Senão, nosotros no íbamos a salir. ¿Cómo vamos a solucionar un problema si toda la gente piensa lo mismo? No hay solución. Ah, entonces como hay gente que piensa distinto, esa es una parte buena. Pero después, ¿cómo lidiamos? Con respeto, con madurez, con profesionalismo, con seriedad. Ahí tú empiezas a mirar detalles de fuera de la cancha que entran dentro de la cancha, que una jugadora a veces puede meter el gol, pero decide pasar la pelota para la jugadora que está mejor ubicada. O la jugadora que vai salir jogando na salida limpia, se não hacemos uma aproximação coletiva, se não pressionamos juntos, não vamos lograr. Então, por isso, esse jogo nosso é muito coletivo, que necessita el ego, necessita essa autoestima, podemos salir jogando, porque hay que tener coraje, pero algo coletivo. Então, creio que é esse equilíbrio, ¿no? De trabalhar com muita sinceridade, que se tu não trabalhas, não juega. Essa é uma verdade. Ah, pero tú fuiste muy buena 10 años atrás, a 20 años atrás, o el año pasado. No, el momento, después selección es sobre el momento. Entonces, hoy tú estás jugando muy bien. Entonces, hoy tú puedes jugar con nosotros. Ah, no, hoy tú no estás tan bien. Entonces, quizá nosotros no cerramos puertas para nadie. Y eso después es muy claro también, que yo no estoy en la selección para tener o tomar las decisiones más populares, porque no voy a agradar a toda la gente. Então isso é muito claro com as muchachas também. Então, às vezes, se tu hicesse uma pergunta para todas as jogadoras que estão sendo chamadas e convocadas, qual seria tu 11 que vai começar, não sei, contra a Colômbia? Quizá cada uma iba a hablar uno. Sí. E isso é normal. Pero eu tenho que ser a pessoa que estudou Colômbia, que sabe o momento de nossa jogadora e que depois vou tomar a decisão pensando no coletivo, não em personal. No que a quien le gusta más Ricardo Belli, pero ¿cómo podemos ganar? Entonces podemos empezar con esa estrategia contra Ecuador, con Verónica Herrera de central. Porque Ecuador, vamos a jugar en una cancha que tenía la grama muy pesada, muy alta. Fue estratégico el cambio de cancha, sí, ¿no? Cambiaron de cancha porque la cancha de Liga de Quito, de Rodrigo Paz, era mucho mejor. Era buena para nosotros. Entonces cambiaron de cancha, altura, estratégico. Entonces nosotros no podemos ser tontos. Vamos entrar entonces con Verónica aquí, que tiene un buen juego aéreo, es más física. Y después, en el partido contra Perú, no, nuestra casa, nuestra cancha, no juega Verónica. Então vai jogar uma outra 9, Higuera de delantera. Vamos hacer un juego distinto porque son condiciones distintas. Pero si tú preguntas para cada jugadora, o para cada aficionado, para cada hincha, no, debería ter amado a essa muchacha, o jugar así, así. Pero al final, creio que esse respeito sano, esse respeito mútuo, nós logramos solo com sinceridade. Tem que ser uma plática ou uma conversa sem volta. Mira, se eu escutei isso da boca do profe, eu tenho que confiar. É igual quando eu hablo com ele. Se vocês hablam isso para mim, eu tenho que confiar igual. Então, há uma confiança hoje. Se há um equipo que tem coragem de tentar fazer as coisas na cancha, é porque tem confiança que pode intentá-lo e que pode equivocar-se, porque a pessoa que mais se equivoca sou eu, que tenho que tentar fazer as coisas fora da cancha, para elas intentar construir algo dentro da cancha. Y puertas afuera, eso se traduce en la preocupación también de la gente. Bueno, ¿por qué no pone a este? ¿Por qué no pone a este? ¿Por qué no llama a esta? Y además es una conversación normal, pero claro, ahora se exacerba más por el tema de las redes sociales que hace retumbar las opiniones en todos lados. Esto me lleva
a un tema que no quiero enfocar como normalmente se enfoca, porque hay jugadoras que han quedado fuera de estas listas últimas que has tenido y la gente, por ejemplo, uno le dice, bueno, pero cuando tengas a Belly tienes que preguntarle por qué no llamó a esta, por qué no llamó a esta, por qué dejó esta por fuera y la molestia lógica que hay con eso, ¿no? Y yo no te lo voy a preguntar porque para un técnico es muy fácil decir, mira, es una decisión técnica y ya está, se murió la discusión porque además ustedes están es para eso, para decidir a quién llevan y se supone, y la gente tiene que esperar, que los técnicos eligen no solo las convocatorias, sino el 11 titular en función de lo mejor que es para ese partido, porque el técnico también quiere ganar. No es que quiere probar jugadoras por probarlas, sino que quiere ganar. Entonces, además eso nos llevaría a pensar que más bien si se está hablando de jugadoras que pudieran estar estando las que están y están rindiendo, entonces puede ser un aspecto positivo porque, bueno, hay profundidad de donde puede elegir Ricardo Belli. Entonces, a donde yo quiero enfocar este tema es en saber, si nos puedes compartir dentro de la dinámica de la obvia intimidad y privacidad que hay dentro del vestuario, cómo gestionas o si gestionas de alguna manera o simplemente no lo gestionas a ese grupo de jugadoras con algún tipo de comunicación, seguimiento, ellas saben que siguen formando parte aunque no estén, ves mucha competencia y se te dificulta, tienes ese problema, digamos, sabroso para armar las listas que se te complica por las opciones que tienes. ¿Cómo manejas o cómo maneja el cuerpo técnico ese tema con las que forman parte y que no llegan a las listas? Bueno, desde el primer día nuestro, nosotros ya trabajamos con que fueron llamadas, convocadas 46 jugadores. Entonces, en un año, ya tuvimos la oportunidad de entrenar con nosotros, bajo nuestros principios de juego, 46 muchachas distintas, 6 porteras y 40 jugadoras de cancha. En poco tiempo, yo pienso que es un número grande o largo, ¿no? Para el poco tiempo que tuvimos, pero yo pienso que cuando llegamos, cuando voy a repetir algunas cosas, que creo que es importante para tener la idea más lógica, más clara, ¿no? El primer objetivo cuando llegamos, construir y crear un modelo de juego. Hicimos eso en los primeros amistosos, contra Panamá y después contra Nueva Zelanda. Sí. Fomos para a Copa América com as muchachas que nós outros entendíamos que eram as melhores, que já haviam experimentado nosso modelo de jogo. Agora, vamos probar nosso modelo de jogo em competência com essas muchachas que já estiveram com nós outros. Então, salimos de uma construção, criação, para uma prova em competência. Salimos de Copa América com muitos aprendizajes. Muitos aprendizajes. Nosotros queríamos ganar la Copa América. Y yo vendí esa idea para nuestras muchachas. Nosotros vamos a jugar para ganar todos los partidos. Vamos a jugar contra Brasil. No solo para aprender a jugar contra Brasil, para respeitar, no, para ganar. No ganamos, pero entramos para ganar. Contra Colombia lo mismo, contra Bolivia, contra Paraguay. Cometimos muchos errores, pero tuvimos mucho aprendizaje de que después, con el tiempo que tuvimos, de casi 2 meses y medio para la Liga de Naciones, mira, tenemos que crear más profundidad ahora que ya tenemos un modelo de juego. La jugadora comprende nuestra idea de juego. Entonces empezamos con la construcción, poner en ejecución, y ahora, ¿qué necesitamos? Crear más profundidad en algunas posiciones. Para crear esa profundidad en algunas posiciones, hay que quizá conocer mejor el talento joven de algunas que nosotros tenemos más la posibilidad de entrenarla con nosotros. Entonces tuvimos módulos de sub-17 y sub-20 post Copa América. Y, no sé, vamos a mirar, porque esas jugadoras yo puedo entrenarlas. Las jugadoras de absoluta que están en sus clubes, o algunas después de Copa América, se quedaron tiempo sin clube. Esa es una realidad nuestra. Post Copa América, jugadoras se quedaron como un mes en entrenamiento en clubes. Y si yo hablo que es muy importante la parte física, la competencia, de llegar, que el detalle de tú llegar un segundo después o a anticipar, llegar un segundo antes, hace toda la diferencia para nuestra engrenaje colectiva. Eso de tener jugadoras jugando no más alto nivel ayuda. Ahora, cuando no tenemos y tampoco tenemos entrenando, ya cambia un poco nuestra decisión.
y con las muchachas de Venezuela, principalmente con las más jóvenes, ¿no? Que son a las que teníamos, ¿no? Creamos procesos y modos de sub-20 que las jugadoras con el profe Ángel Jualde, ¿no? Entrenaron bajo el principio de juego de la absoluta, porque la idea es tener una identidad para Venezuela femenino, no solo para principal. Entonces el profe Ángel con sus convicciones, pero bajo nuestro estilo de juego, nuestra idea de juego, entrenó la muchacha. Y nosotros miramos todo el entrenamiento, todos los partidos amistosos contra niños que hicimos en Caracas. Y a veces son informaciones que alguna gente solo tiene, nosotros la gente que no tiene. Y Claro. nosotros miramos, hay que arriesgar, hay que empezar a hacer ese cambio generacional, essa transição generacional, porque já há muchachas que quizás só necessitam uma oportunidade. Eu pensava em la Copa América que a Aileen já poderia ter jogado, debutado como titular em algum partido, pero tivemos que criar um espaço contra a Bolívia. A Aileen entrou no segundo tempo, entrou bem, porque não é assim, não? Ah, então metes a Aileen contra o Brasil, primeiro partido de Copa América, e vai jogar o que está jogando hoje. Não é esse processo. Então, nós entendíamos que temos um equipo bueno para empezar a Copa América. Pero agora necessitamos cambios que quando tu haces os cambios, Brasil hace os cambios, mantém o nível ou melhora o equipo. Colômbia também tem buenos cambios. Venezuela, eu sentia que quando hacía os cambios em Copa América, não manteníamos o mesmo nível. Então, mira, há que criar mais profundidade em algumas posições. Então, vamos apostar em chamitas, vamos mirar a jogadora que não estamos llamando, vamos criar mais competência, vamos, quizá, melhorar nosso promédio físico, vamos barrar, já que não temos, então, tanta profundidade, então as jogadoras têm que ligar melhor fisicamente. Então, tentamos fazer alguns cambios, arriscamos com algumas coisas, não? Porque arriscamos em uma competência que nos leva ao Mundial. Então, temos os 4 primeiros partidos, os 2 primeiros, vamos tentar com essas jogadoras que creemos que são as melhores para cumprir o que nós queremos hoje. Traemos muitas jogadoras experimentadas, muitas jogadoras que tinham esse conhecimento claro de nosso modelo de jogo, algumas jovens que creíamos que estavam com possibilidade de jogar com nós hoje. Então, agora entrenem com nós. E depois, a linha tem 10 minutos contra Chile. Nos dá uma segurança que pode empezar contra Paraguai, pero hay que meterle en la cancha. Sí. Entonces nosotros metemos a Aileen de titular después contra Paraguay, titular contra Ecuador y titular también contra el último partido contra Perú. Y creo que fue evolucionando, pero tiene cosas para mejorar, para corregir. Pero na chamita de 17 años, que en marzo de ese año jugaba con la sub-17, um sul-americano sub-17. Então, mira que termina em peso jogando com a sub-17 e termina o ano de titular de la absoluta, ajudando o equipo, pero claro, há coisas para melhorar. Pero aí com cada uma tem sua particularidade. Melanie também, muito bem, crescendo, desenvolvendo. Valeria Rabanales, que eu sempre hablo que tem um futuro muito grande, Sí, pero tiene muy muchas bien cosas de para Valeria. aprender. Hablas muy bien de Valeria. Y después otras cosas que ustedes no miran, pero es mi trabajo, Claro. es mi obligación, no solo crear la oportunidad, pero trabajar esas muchachas. Entonces, quizá ustedes pueden mirar un juego, incluso de Valeria, no tuvieron la oportunidad de mirar Valeria jugando por Arifei. Porque Valeria tampoco debutó por el equipo profesional o adulto en Venezuela. Había el tema de la regla de 16 años y Valeria tenía solo 15. Sí. Então Valeria não poderia jogar para Arifei. Em La Libertadores, sim. Pero foi uma decisão de Arifei levar outras porteiras. Então, se a Arifei levou outras porteiras, nós outros decidimos, porque íbamos a ser o modo da sub-20, vamos treinar Valeria com nós outros. Porque aí vai desenvolver mais esse jogo que para nós outros é muito importante, de la porteira ter coragem, de jogar com os pés, pero mais que jogar com os pés, de encontrar os espaços de aonde pode jogar, passe curto, passe lateral, passe largo em profundidade, hacer superioridade numérica com a porteira, e não é fácil. Então, temos tempo de preparar Valeria para ser uma grande porteira para o futuro de Venezuela, porque o tempo que nós não temos com Nay Luisa, porque Nay Luisa treina em seu clube, com Valeria nós não temos, pero Nay Luisa já está como por arriba, adelante já tem uma madurez competitiva.
Incluso, Nay Luisa hizo un cambio bueno, que fue para un equipo de primera división, ahora Tenerife, que la usa más con los pies, nesse juego más asociado, na construcción más limpa. No es tan exigente como nuestro modelo en la selección, pero es mejor do que tu equipo que estaba en el pasado. Entonces, Nay Luisa está teniendo experiencias que la ayuda a crecer a nivel de fútbol. Y después es así con todas las jugadoras y todas las posiciones, ¿no? Justamente mencionabas a Ailín Herrera y a eso quería llegar para ir un poco cerrando ya esto que te agradezco que se ha prolongado bastante, pero es que la verdad que es sabroso escucharte hablar de fútbol. El caso de Ailín Herrera, sin querer puntualizar precisamente en una de las jugadoras y específicamente en una juvenil, pero sí me gustaría ahondar un poquito en el tema que antes hablaba, porque yo he visto que no solo ahora, sino antes, previamente, hablas muy bien de ella y además la has terminado poniendo titular en estas eliminatorias. Entonces, muchas veces se habla del proceso de desarrollo importante para los juveniles, de no adelantarles los procesos, pero en este caso ponerla de titular, porque no es solo un tema de minutos, la estás poniendo de titular en los últimos partidos. Te confirma que ya está hecha, está formada para este nivel, más allá de, como bien dices, necesita corregir cosas, que tiene 17 años, o ponerla de titular justamente es el plan que tienes de desarrollo para ella en particular en este caso. Y además me gustaría que nos compartieras qué te aporta para el juego de conjunto a Ailín Herrera y el desequilibrio que Ailín Herrera propone con su forma bien particular de encarar con tanta juventud el fútbol. Bueno, creo que esa respuesta no es solo sobre Aileen. Yo voy a hablar después específico sobre Aileen, pero toda jugadora que empieza como titular es porque nos da la confianza que podemos ganar con esas jugadoras que están empezando. Entonces, para nosotros no importa la edad. Si hoy Aileen empezó los últimos partidos de titular, es porque nosotros estábamos o estamos seguros que Aileen tiene condiciones de ayudar a nosotros a ganar partido. Y después, yo sé que a nivel de contexto nuestro en Venezuela, hoy tenemos jugadoras jóvenes con calidad para estar en la absoluta, para estar. Pero también cuando miramos que falta a veces para la jugadora, o que necesita la jugadora, es una oportunidad, es probarla dentro de la cancha. Entonces Aileen recibió oportunidad en un amistoso contra Nueva Zelanda. Entró bien. Después volvió a recibir oportunidad en juego oficial de Copa América contra Bolivia. Y entró en el segundo tiempo. Después del partido contra Chile, faltando los 10 minutos, nosotros entendimos que necesitaba una jugadora con las características de Aileen, pero que ya había pasado por ese proceso de maturidad, de lidiar con los nervios, del equipo comprender cómo puede ayudar a Aileen para que Aileen pueda ayudar a nosotros mientras esté más tranquila o más confiante, con más coraje, porque talento lo tiene. Y Aileen también entendiendo mejor, comprendiendo mejor tácticamente el juego. Por eso Aileen entró contra Paraguay, jugó muy bien. Y Sí. después entró de nuevo como titular contra Ecuador y contra Perú. Y tiene cosas para mejorar, pero es un proceso. Pero entró en esos últimos juegos como titular porque queríamos ganar los partidos. Entonces creímos que entrando con Aileen pondríamos ganar los partidos porque Aileen pondría a ayudar a nosotros porque tiene sus características que creo que mientras vamos desarrollando o ella va mejorando en las cosas que tiene que mejorar con la pelota y sin la pelota a nivel táctico, a nivel cognitivo de entendimiento de juego, la coraje y el talento, ella lo tiene. Entonces ahora es nuestro trabajo, si entendemos que Aileen queremos ganar el próximo partido de Colombia o los próximos que vamos a tener, amistoso, y Aileen en nuestro funcionamiento colectivo de equipo tiene que empezar jugando. Puede empezar igual con cualquier otra de cualquier edad. Muy bien. Bueno, profesor Ricardo Belli, de verdad que agradecido por tu tiempo. Ahora viene el trabajo para el suramericano que viene, pero
especialmente en abril, le toca a la Vinotinto partir desde arriba, dependiendo de sí misma. Tu selección en este momento depende de sí misma, independientemente de que tenga un partido más que las rivales justamente a las que va a enfrentar y que son las más complicadas en el papel, como son Colombia y Argentina. Me gustaría que habláramos pero ya sería otro programa, cómo encarar esos partidos que vienen, pero desde acá te deseo todo el éxito, ¿verdad? Agradecido por tu tiempo, agradecido por la extensión de tu tiempo que nos llevó esto muchísimo más de lo que yo esperaba y había pedido. Tu éxito va a significar el éxito de la selección y es por eso que no podemos sino que estar desde este lado a la distancia apoyando esto y desearte que te vaya de la mejor manera para que la selección también tenga los resultados que todos queremos en este gran reto que te has tomado, que es llevar a Venezuela por primera vez a un Mundial de Fútbol. De verdad, muchas gracias, Ricardo, por aceptar esta invitación y compartir estas interesantes palabras que la gente, bueno, si llegó hasta el final, puede haber disfrutado tanto como yo. Bueno, gracias a ti por la invitación, gracias por tu tiempo, por escuchar nosotros también, por platicar con nosotros y por hacer tu trabajo de ayudar a la gente, de transmitir esas informaciones que creo que yo aprendo también cuando estoy hablando con ustedes, me pongo a pensar sobre las preguntas que ustedes hacen y como yo siempre hablo, Venezuela no va a llegar solo por Ricardo Belli a jugar un mundial o solo por la jugadora. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo colectivo, más que dentro de la cancha, fuera de la cancha también. Entonces, contamos con el apoyo de toda la gente, de dentro y fuera de la cancha. Hay un trabajo muy difícil por adelante. Tenemos juegos muy duros, pero creo que lo más importante es que vamos a continuar con mucha confianza, con mucha humildad, que no ganamos nada todavía, pero con la fe y con la confianza que depende de nosotros, que podemos lograrlo, pero principalmente creo que ahí puede ser un divisor de agua con la madurez de un equipo competitivo, de un equipo que va a competir de tú a tú todos los partidos, que va a dejar todo dentro de la cancha para lograr nuestros objetivos. Gracias, Ricardo. Entonces, ha sido un placer tener entonces al profesor Ricardo Belli, seleccionador nacional de la Vinotinto femenina. Estuvo con nosotros y bueno, la invitación a que compartan esto para que más gente conozca lo que hay detrás justamente de lo que se está trabajando con la selección venezolana de fútbol, en este caso la selección femenina. Gracias por conectarse y nos vemos como siempre aquí todos los días. Nos vemos.